Segundo bloque del programa, ahora sí, vamos en imágenes, a echar un vistazo. Vamos a repasar lo que ha dado de sí toda esta semana. Adelante, Almudena. Luz verde al plan de reequilibrio presupuestario de la Junta de Andalucía, logrado finalmente en una negociación a contrarreloj salvar las objeciones de Hacienda y daba el visto bueno a su plan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aceptaba finalmente los argumentos de la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayó, tras haber mostrado reparos al inicio de la reunión. Andalucía ha ofrecido un nuevo ajuste de más de 220 millones de euros para salvar este rechazo de Hacienda. El Ministerio de Hacienda objetó en una tensa reunión la cuantificación de ingresos sobre los fondos procedentes de la Unión Europea y que la Junta de Andalucía cifraba en más de 1.500 millones de euros. El gobierno andaluz anunció esta semana un recorte de 2.500 millones de euros del presupuesto para este año, con el objetivo de cumplir con el objetivo de déficit del 1,5%, que supone una reducción de los sueldos de los funcionarios, altos cargos y una subida de impuestos para paliar la reducción de ingresos. Y más asuntos que hemos conocido esta semana, y es que la Junta de Andalucía ocultó que José Antonio Griñán desvió 6 millones de euros a la empresa pública Invercaria. Lo hizo siendo consejero de Economía y dotó de más dinero a la sociedad, que dio préstamos irregulares a empresas mediante el mismo método de los seres irregulares. Un documento que aportaba el periódico ABC revela que el presidente de la Junta realizó una modificación presupuestaria autorizada por él en 2005, siendo consejero andaluz de Economía y Hacienda, por la que aumentó en 6 millones de euros el dinero asignado a la empresa pública de capital de riesgo. En este mismo método, cuestionado por la intervención de la Junta, que utilizaba la Consejería de Empleo para eludir filtros legales. Mediante esta modificación, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2005, Griñán avaló el traspaso de 6 millones de euros para proyectar más fondos públicos a Invercaria. Y esta semana también hemos conocido la detención de al menos 4 personas por su implicación en una trama de corrupción urbanística del municipio de Casares, entre ellas el exalcalde Juan Sánchez de Izquierda Unida y su esposa. La causa comenzó a investigarse a finales del año 2010 y se encuentra bajo secreto de sumario. Investiga posibles delitos de blanqueo de capitales, prevaricación urbanística, cohecho y contra la hacienda pública. Tras 25 años como alcalde de Casares y 8 años de presidente de la Mancomunidad de Municipios, supuestamente estaría relacionado con presuntas irregularidades en el convenio de la urbanización Majestic Garden, que da nombre a esta operación. Pues todas estas cosas y muchas más han pasado esta semana. Sí, una semana completa. Y algunas de Gibraltar también, aprovechando que está aquí Alejandro. También, ahí estamos que le están, en fin, tocando la moral a los pescadores de la línea y de Algeciras. Y, hombre, yo lamento extraordinariamente que una vez más el gobierno de Gibraltar trate de hacer suyo algo que no lo es. Y además estoy jugando con el pan de muchísimas familias que humildemente trabajan para sacar sus casas adelante, ¿no? ¿Cuál es el problema concretamente? El problema es que sobre aguas españolas el señor Picardo pretende tener orden y mando y le dice a unos pescadores, a los pescadores de la línea, a los pescadores de Algeciras, que son cientos de familias, que tienen que sacar unas licencias por una especie, claro, encubriendo una especie de licencia medioambiental, ¿no? Estos son unos fenómenos para hacerlo, en fin, darle siempre una máscara a sus pretensiones, ¿no? Detrás de esa licencia medioambiental es lo que hay en una potestad de poder otorgar la posibilidad o no de pescar. Eso no lo tiene Fabián Picardo ni cualquier primer ministro de Gibraltar que se ponga por delante, porque simple y llanamente esas aguas no son de Gibraltar. Se ponga el señor Picardo o se ponga el señor Caruana mirando para el Peñón o mirando para donde quieran. Es decir, eso no es posible, eso no es legal. Esas aguas son españolas y lo que es peor, jugar con el pan de los pescadores todavía me parece mucho más indecente. Y entre eso pues me tengo que poner muy serio porque primero son paisanos, punto número 1, y segundo porque yo siempre he dicho que al final con el gobierno de Gibraltar nada más que hay un camino. Y esos caminos de, como hizo Moratinos en su día, por ese buenismo, ¿no? De trata de caerle bien a todo el mundo, vamos a tratar de caerle bien al de Gibraltar, pues venga, el de Gibraltar nos da en la nariz, le dimos 60.000 líneas telefónicas por la cara,
por la cara, le dimos 60.000 líneas telefónicas que han servido para que ahora Gibraltar sea el mayor emporio mundial de las casas de apuestas juego por internet, que está muy bien, que eso ocurra, pero hombre, dar esas 60.000 líneas telefónicas gratuitamente y que además, por ejemplo, en la servidumbre del paso de todos esos cables de telefonía que están generando la empresa que menos factura a la hora en Gibraltar, en estas casas de apuestas, factura $500.000 de euros, la que menos. A la hora. Es decir, pensar que todo el planeta está jugando ahora mismito en Gibraltar, que eso me parece muy bien porque son puestos de trabajo, mucha gente que está trabajando y me parece muy bien, pero hombre, no gratis, porque lo damos gratis. Es decir, para que vosotros lo sepáis, la línea de la Concepción recibe solamente 4.000 euros anuales, 4.000 euros, 4.000 euritos. El cafelito de antes. Por el paso de los cables. Oiga, mire usted, ¿cuándo vamos nosotros de verdad a plantar cara de una vez? Y no decir vamos a enfrentarnos ni vamos a confrontarnos, pero hombre, entre enfrentarse y hacer el panoli hay términos medios, ¿no? Digo yo, ¿no? Es decir, esto de darlo todo gratis o de enfrentarse, yo no quiero, por supuesto que es malo el enfrentamiento, por supuesto que sí, por supuesto que también es malo el darlo todo gratis porque te toman por el pito un sereno. Ahora, un poco de dignidad y sobre todo de saber que lo que estamos jugando son con los intereses de los españoles y con los intereses económicos de una comunidad como el Campo de Gibraltar que podría vivir y ser un sitio de atracción laboral para toda Andalucía. Hombre, y lo que no vale es que en Gibraltar tienen unos presupuestos anuales, el último, de 330 millones de euros, 330 millones de euros para una población de 30.000 habitantes y que el resto, todo lo que circunda, unas tasas de paro extraordinarias. ¿Que van muchos trabajadores a Gibraltar? Pues sí, lo es. ¿Que es bueno? Por supuesto que también. Pero, hombre, lo que debemos hacer también es que las cosas no las demos gratis y que no estemos con el síndrome cautivo o con el síndrome del secuestro. Por supuesto que efectivamente es buenas las buenas relaciones, eso es muy bueno, pero oiga, no tomándonos como si fuéramos unos panolis, que como el que lo engañan una vez y se ven en el derecho de engañarte 20 veces, ¿no? Hombre, 20 veces no, pero eso de la rebanada unta por las dos partes, eso no puede ser, porque además no es bueno ni para Gibraltar, ni para el Campo de Gibraltar, ni para el conjunto de las buenas relaciones, porque al final tú no puedes sentarte a hablar con alguien con que tú ya de entrada estás viendo que es que te va a engañar por un lado o por otro. Y a mí la postura de los pescadores de decir, oiga, mire usted, nos levantamos de esa mesa, una mesa de negociación que han abierto ahí y efectivamente tendrán que solucionarlo por la vía de la negociación, pero desde luego no por la vía de tomarnos el pelo. Esto, Alejandro, la impresión, tú que eres un profundo conocedor del tema de Gibraltar y lo que supone el entorno, esto es como la medalla del Día de la Madre, dar mucho y recibir poco, ¿no? Parece siempre que nosotros, los españoles, lo que estamos es ofreciendo realmente cosas interesantes a los habitantes, a los residentes en Gibraltar, y realmente recibimos muy poco. Y haciéndome eco de tus palabras y el paralelismo con esta situación, tú hablabas antes de la situación del gobierno de las autonomías, de ese Estado que podría ser idílico en tiempos, con un recorte en las autonomías, y yo creo que realmente el asunto, el contencioso perenne con Gibraltar sí requeriría una política de esfuerzo importante. Sobre todo yo pienso que Gibraltar y el Reino Unido sabría que vamos en serio en las negociaciones cuando nosotros de verdad actuemos seriamente. Es decir, cuando nosotros vamos y hacemos esos acuerdos de Córdoba, que además se le llaman acuerdos para no tener que pasar por el Consejo de Estado porque es un acuerdo internacional y para que no tuviera la ratificación del Congreso de los Diputados. Le regalamos, que lo hemos pagado todos los andaluces. Es que claro, es que de aquellos provienen estos lodos. Nosotros en ese acuerdo, que me acuerdo perfectamente con el tema de la pensión congelada de los pensionistas trabajadores de Gibraltar, lo llevamos al proceso de infracción de la Comisión Europea y tenían que pagar una multa 3 veces más de la deuda, que estamos hablando de 180 millones de euros, nada más que para los pensionistas, pero al margen estaban los gastos sanitarios, que esos pensionistas, con que sean de nacionalidad española, habían trabajado en Gibraltar durante toda su época y por lo tanto eran pensionistas británicos, ¿de acuerdo? Con la pensión la pagaba el Reino Unido, que lo que pasa es que estos pensionistas que viven en su mayoría en España, o en toda la diáspora, porque hubo una diáspora en todo el territorio español, o sea que esos gastos sanitarios los tenían que pagar los españoles, y en el caso de la Junta de Andalucía, los andaluces. Bueno, pues le perdonamos los acuerdos de Córdoba, le perdonamos la friolera de casi 200 millones, esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte, ¿eh? Casi 200 millones de euros, muy fuerte estas cantidades, ¿eh? Bueno, pues mire usted, cuando resulta que se firman esos acuerdos, el diputado
conservadores en la Cámara de los Comunes, que le hacía lo que allí se llama el Shadow Cabinet, ¿no? Lo que es el gobierno de la oposición, le pregunta al señor Stroh, por aquel entonces ministro de Exteriores en el año 2006, le pregunta, pero mire usted nos puede informar sobre los acuerdos que usted acaba de firmar en Córdoba y cómo esto influye a los taxpayers, que le llaman, a los impositores, a los que pagamos los impuestos en el Reino Unido. Respuesta del señor Stroh, que invito a la gente que se meta en la hemeroteca de la Cámara de los Comunes. No, dice, mire usted, esto ha sido un acuerdo extraordinario. Es como si yo voy a ver una casa que sé que me cuesta 200 y me la venden por 50. Claro, lo paga España, ¿no? Es que lo han pagado. Hombre, eso es demoledor. Eso a mí me hierve la sangre, dicho en plata, que los andaluces tuviéramos que pagar ese engaño que alegremente firmó Moratino en Córdoba, además, en nuestra tierra, en el año 2006. Pero como esa, tantísimas otras. Es decir, vosotros sabéis que esto también es así. Hablamos de la Unión Europea y de la ciudadanía europea. Aquellos territorios europeos para lo que interesa y cuando no para lo que no interesa. Cualquier compra que se hace por parte de un súbdito gibraltareño, que os digo una cosa, ole, porque han sabido defender lo suyo, que eso es un mérito del pueblo de Gibraltar, han sabido defender muy bien lo suyo. Y eso es un gran mérito. Pero cualquier súbdito de Gibraltar que compra en España, y que me parece muy bien que compre en España porque es necesario que compre, como es lógico, pero no nos olvidemos una cosa, lo compran a un 18% más barato o a un 21% más barato por el IVA. Cualquier cosa, desde el saquito del Mercadona, de la fruta del Mercadona, por decir un establecimiento, como se suele decir hablando, o cualquier establecimiento, ¿vale? Lo compran, van con su factura y van a la frontera y allí le deducen la cantidad del IVA, con lo cual viven todavía está más barato que lo que puedan vivir el conjunto de los andaluces. Hombre, mire usted, eso que demagógicamente se puede manipular y decir, bueno, ¿qué pasa? Es que no quieren que se... No, claro, es bueno que se compre, como también se compran en Gibraltar, que no olvidemos que en Gibraltar también se compra y mucho. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que siendo un tema muy complicado y muy delicado, porque hay muchas cosas por medio, lo que tengo claro, y lo tengo de verdad meridianamente claro desde mi experiencia cuando estuve 18 meses al frente de la alcaldía de La Línea, tengo claro que las relaciones en Gibraltar tienen que pasar siempre por unos términos de justicia. Es decir, de un qui pro quo, como le llaman, como decía, un toma y daca. Ahora, lo que no puede ser es que unos pongan todo y otros no pongan nada, porque al final esas relaciones se rompen, porque la gente visualiza una cosa que el pueblo llano habla con mucha claridad. Hombre, ¿esto qué es? ¿La rebanada un tapo en las dos partes? Eso es una frase que la entiende todo el mundo. Es que la posición de desequilibrio que cuenta Alejandro es que es absolutamente cierta, porque además el problema es que siempre ha habido un consenso, por no llamar pacto de Estado, entre las distintas fuerzas políticas, bueno, quitando alguna fuerza nacionalista en España, ¿no? Pero de los grandes partidos normalmente siempre ha habido un mismo criterio. Y eso se rompe en la época de Zapatero, que es la que está señalando precisamente Alejandro como el principio del mal de esta parte de la historia. Porque el principio del mal de la historia evidentemente está hace 300 años, cuando se cede la plaza solamente de Gibraltar, que no el istmo donde está ahora mismo el aeropuerto, que eso fue usurpado posteriormente, y de ninguna manera las aguas territoriales que de manera unilateral ellos consideran que tienen, de manera absolutamente unilateral y no reconocida internacionalmente. Que quede claro, que es donde están aplicando esa normativa medioambiental o supuestamente medioambiental, que es la que le están aplicando a nuestros pescadores y es por los que están echándolo de allí de la posibilidad de pescar. Por cierto, normativa que es del año 99 y que no había sido puesta en funcionamiento hasta este momento, hasta el año 2012, curiosamente. ¿Vale? Perdona, y entonces lo que quería decir es que el hecho de que se rompiera esa especie de acuerdo entre los grandes partidos en España es lo que ha posibilitado esta situación de debilidad de España con respecto a Reino Unido, que es con quien realmente tiene que hablar España, lógicamente, no con Gibraltar, y en consecuencia con Gibraltar. Daros cuenta que no cabe en ningún sentido común la situación de ese famoso foro, aquellos acuerdos de Córdoba que provienen del foro de diálogo, se llamaba así magníficamente, tripartito, de tres partes, que es Londres, Gibraltar y Madrid. Es decir, 2 votos contra 1 en un foro de acuerdo teóricamente, pero además se le había dado a Gibraltar capacidad no solamente de voz, sino de veto. Es decir, que podía vetar cualquier cosa. Entonces, quien realmente mandaba en ese foro
era Gibraltar. Por eso ahora, cuando ya entra el nuevo gobierno de Rajoy y el nuevo ministro dice se acabaron las tonterías, ya no hay más foro, que por cierto, ya estaba tocado también antes con la anterior ministra de Exteriores, que se había dado cuenta de hasta lo lejos que habíamos ido con la política de Moratino. Con Trinidad Jiménez ya el foro se había quedado hibernado, se había quedado congelado. Pero digamos que acaba de rematarlo ya la nueva política del nuevo ministro de Exteriores. ¿No? Moratinos era un... Vamos. Sí, es que lo ha definido muy bien también cuando hablaba del buenismo. Buenismo que no sirve para nada. Moratino fue un temerario. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ahora se le ha planteado, dice, bueno, mantenemos las políticas de acuerdo, mantenemos el foro, pero el foro tiene que estar equilibrado. Si está Gibraltar, que esté el campo de Gibraltar. Pues ahora se niegan. Y ahora toda la culpa es de España. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no toda la culpa es de España. A lo mejor algo de culpa tiene Gibraltar, que sigue vetando los acuerdos. Porque lo único que se consiguió de aquel foro, efectivamente, fue que Gibraltar tuviera líneas de comunicación telefónicos indispensables para el desarrollo de su economía, por un lado. Por otro lado, lo que también se consiguieron fueron acuerdos sanitarios, para que los señores de Gibraltar pudieran ir a los hospitales del campo de Gibraltar. Lo que se consiguió fue que por la verja pasaran los vehículos y los peatones de una forma más cómoda y con más fluidez, que era una constante reivindicación de Gibraltar y por tanto favorecía la economía de Gibraltar. Y se consiguió... ¿Y el aeropuerto? Eso iba a decir, la teoría de la terminal española del aeropuerto, el uso conjunto del aeropuerto, una teoría, una especie de mito histórico que a la postre se ha demostrado que no sirve para nada, porque no hay vuelos que interesen allí. Ni uso conjunto, que solamente sí, pero no es uso conjunto. España no ha conseguido allí nada más que se le reconociera algo que ya estaba reconocida, que era el derecho del pago de los pensionistas. Que ya estaba reconocido. Y en la Comisión Europea, punto caramelo. Pero... El punto está de debilidad, que lógicamente pues ahí ha visto una posición de debilidad el Reino Unido, Gibraltar, y entonces pues se ha aprovechado de muchas cosas, pero es que no se queda solamente en el tema de la pesca, y esto se lo conoce, este paño se lo conoce especialmente bien Alejandro, los rellenos de Gibraltar, con ese macro proyecto urbanístico de Gibraltar, que los rellenos, pues yo no sé ni cuántos rellenos, tú te conocerás esos datos mejor que yo, pero... Yo me acuerdo que tuve que ir con Javier Arena a Bruselas a denunciarlo ante la Comisión Europea, primero al Parlamento, al Comité de Peticiones, porque ya por el lado de la bahía no pueden rellenar más, porque es que van a tocar Algeciras con la mano. O sea, claro, y todas esas aguas que no son jurisdicción de Gibraltar. El repostaje con gasolineras flotantes en aguas que tampoco son de Gibraltar. La Royal Navy metiéndose hasta San Roque, ¿no? Y así podemos citar ejemplos y ejemplos de saltarse a la torera, pues un acuerdo además que viene del Tratado de Utrecht, que dice claramente que esas aguas no son de jurisdicción de Gibraltar, sino que son de jurisdicción española, ¿no? El problema es que, por ejemplo, la línea, bueno, pues podemos hablar del Tratado de Utrecht, como tú bien dices, el problema es que la línea lo único que tiene es sus 11 kilómetros de costa y vivir del turismo. Es lo único que tiene. Y como tú bien has traído y has apuntado, que no lo habíamos mencionado, pero que es muy cierto, el tema de los rellenos por el lado este de Gibraltar, que es el hubo lado página y página de los rellenos. Efectivamente, bueno, pues resulta que está haciendo y provocando que se estén perdiendo las playas de la línea. Es decir, cualquier campo gibraltareño linense que ahora nos está escuchando sabe que hace 10 años se podía ir a las playas de la línea, en unas playas, oye, y hoy en día prácticamente se la ha ido comiendo. ¿Por qué? Por el efecto, el impacto que está provocando en estas playas, la superficie de estas playas, los rellenos que está viendo por el lado este, porque esto está claro, el mar, si lo ganas por un lado te lo come por otro. Si lo ganas por un lado, te lo come por otro. Entonces, claro, esto cuando uno ve permanentemente, además mañana, tarde y noche, yo me acuerdo... Sí, los camiones, como se ve todo el tráfico de camiones yendo para los rellenos de toda la bahía. Es un drama, y todo eso con la connivencia y con la confirmación permanente del gobierno socialista, de Zapatero y de Moratino, que me acuerdo cuando estuve en una reunión con la que estuve en el despacho del ministro en el verano del 2010, porque a eso otra, como el tema del aeropuerto, la línea tenía que poner por narices parte de su territorio para esa terminal norte del aeropuerto de Gibraltar, que no era uso conjunto, era terminal norte, el acceso a la terminal. Es decir, nosotros además teníamos que poner a un precio cómodo, teníamos que poner los mejores terrenos de la línea de la Concepción a disposición para que se hiciera ese acceso norte al aeropuerto de Gibraltar. Así de claro, Y el señor ministro, cuando me dice usted, señor ministro, con todo mi respeto,
Eso, además, como esto es público, no es una cosa que uno esté diciendo, esto es que esto fue público, es que esto se dijo inmediatamente. Con todo mi respeto, yo estoy aquí para defender los intereses de mi pueblo, no para que usted me ponga un precio de ganga, de saldo, para que usted pueda cumplir con sus amigos de Gibraltar y con sus amigos de Londres. No, mire usted, ahí no. Ahí usted topa conmigo. Y topa conmigo y topa con los linenses. Porque mire usted, si usted quiere hacer eso, yo a usted le recomiendo, le conviene y le aconsejo que no pise la línea. Porque usted lo que va a hacer es robarle al pueblo de la línea. Bueno, no pisó la línea, fue directamente a Gibraltar, ¿no? Todavía fue más grave. Él cogió y pasó por la línea, por la zona de la carretera que le hizo Felipe González en el año 85, cuando otro momento que tampoco entendemos. Se hace una carretera que circunda la línea para entrar en Gibraltar, con lo cual los millones de turistas que van a Gibraltar no pasan, dejan la línea a un lado. Eso sí, colapsan la entrada de la línea. Claro. Y los lineses tenemos que entrar por vericuetos, por atajos, para entrar en nuestro pueblo. Es una cosa de impresión. Lo peor del caso, mi impresión, Alejandro, es esa posición de debilidad que se ve siempre en cualquier acción que tiene que ver con Gibraltar. Debilidad de nosotros, de los españoles, que al final, a pesar de esa escasísima población de más de 30.000 habitantes, la fuerza que tiene Gibraltar, su gobierno y la protección extraordinaria también desde Inglaterra que le presta la corona británica. En eso los británicos lo tienen claro, la defensa de sus colonias lo tienen clarísimo. Que lo hacen bien. Quiero decir que nosotros también deberíamos de aprender. Otra cosa es que lógicamente hay incumplimientos graves que nos afectan a nosotros, pero que también deberíamos nosotros de aprender a defender mejor nuestros intereses. Y como bien apuntaba... Somos tontos y lo sabemos, somos conscientes. Y eso es peor todavía. Además nos gusta. Quiero decir, además nos gusta, ¿no? No podemos regalar, como tú apuntabas antes, 200 millones de euros, que fíjate, 200 millones de euros es lo que necesitamos ahora para cuadrar el plan de ajuste. Hombre, es que tú imagínate nada más y nada menos. El gasto sanitario de miles de personas durante 20 años. O sea, que eso al final dan esa cifra. Pero esto sería, tú das la tecla. ¿Cómo sería una fórmula? Hombre, ya se probó en su día mimar más a la línea y al campo de Gibraltar, en el momento que los ciudadanos de Gibraltar, que no son tontos y ven, dicen, vamos a ver, es que resulta que el gobierno de España apoya más a los del otro lado, con riqueza, con creación de riqueza, con infraestructura, que el gobierno británico a nosotros los gibraltareños. Claro. En el momento que los gibraltareños vieran, oiga, es que es más interesante irnos para este lado, tratar de irnos para otro lado, que permanecer con un cordón. Pero es que se dan cuenta de que están de la parte de los ganadores. Claro, ¿no? Lo que está claro es que es demoledor, como bien dice Andrés, que es demoledor que un señor que vive en Gibraltar se vea más arropado con un cordón umbilical de 2.000 kilómetros de distancia, que es donde está Londres, a sentirse mejor con un cordón umbilical que sería de unos cuantos metros, porque la línea con Gibraltar la separa nada más que una frontera, pero son metros, ¿vale? Entonces, hombre, yo creo que una política acertada sería no una política de confrontación con Gibraltar, jamás, pero eso sí, una política de apoyo radical y fundamental a la riqueza y la creación de riqueza tanto en la línea como en el campo de Gibraltar. ¿Por qué? Porque eso tendría un efecto espejo. La gente lo vería y diría, oye, pues que es verdad que interesa más estar más cercano a España, que oye, que favorece toda una serie de planteamientos de riqueza que a nosotros nos vendría bien. Que el gibraltareño siempre haría, oye, pues ole su... Sí, pero mismo es un chollo, Alejandro, quiero decir, si tú lo apuntabas, si podemos ir a comprar a territorio español, luego nos desgrava el IVA y pagamos varios, ¿cuántos son? 15 puntos menos, 18 puntos menos. Y bueno, es una bicoca, ¿no? Es una pena. No te creas. Alejandro, porque no cabemos todos en Gibraltar. También tiene sus problemas, ¿eh? Las casitas allí son muy pequeñas, son minúsculas, porque aquello es... Pero le han ganado mucho terreno. No, pero sí, por la parte del puerto. Le han ganado mucho terreno al mar, están haciendo muchas viviendas. No te creas, eso ha cambiado. Y es verdad que Caruana en ese aspecto, y bueno, el propio Fabián Picardo, en eso tienen unas posturas comunes, ¿no? ¿Cómo es Fabian? Fabián Picardo, Fabián. Pero vamos, allí pues, la verdad es que eso en esas cosas somos de allí de toda la vida, y es verdad que en ese aspecto sí, pues Fabián y todo el mundo lo conoce por Fabián, aunque luego en la práctica será Fabián Picardo, con sangre muy española, porque su abuela, creo recordar, era de la Lía, pero como casi la gran mayoría de los linienses, todos tenemos familia en Gibraltar, todos, y yo creo que nos debemos de llevar bien, por supuesto nos tenemos que llevar bien, pero no hay que olvidar que la política de
Zamora tienes una política tan errática que al final ha creado unos desequilibrios tan grandes que no ha sido buena. Yo creo que ahora, dado que hemos puesto mucha carne en el asador para que haya ese desequilibrio tan grande entre riqueza de Gibraltar y la riqueza de lo que circunda a Gibraltar, oiga, vamos a estar una serie de años tratando de compensar y equilibrar el nivel de vida entre un lado y lo otro de la verja. ¿Tú tienes familia en Gibraltar? Sí, como casi todos los linenses. ¿Sí? Sí, ¿Y sí, cómo son? ¿Quiénes son? ¿Un primo tuyo? Sí, son todos, vamos, tenemos raíces comunes los abuelos. Ahí hubo un drama, el drama del cierre de la verja, que eso fue un drama, y eso yo creo que jamás se debería de haber hecho, pero hay personas que piensan que, bueno, pues que a lo mejor podía ser, eso no, os dicho, de la misma manera que yo me pongo muy serio en la defensa de los intereses de la línea y del campo de Gibraltar y que tiene que haber justicia en esos intereses, también digo que el tema de cerrar eso fue un drama humano. Entre otras cosas, mire, la propia población de la línea de la Concepción se vino a la mitad. O sea, que eso en realidad tampoco fue bueno, digamos, para la propia situación de la línea, ¿no? Pero también no es menos cierto que había personas, me acuerdo, hoy en día no pasaría, ¿no? Hoy en día es un disparate, ¿no? Pero había familias que se comunicaban desde la playa, se comunicaban las noticias de que, oye, pues que abuelo ha muerto, que papá está en el hospital, porque eran hermanos que quedaban separados. Eso es un drama. Y eso no se puede volver a repetir nunca. Yo estoy convencido que no va a volver a ocurrir nunca. Pero sí es cierto... Un muro de Berlín. Pero es cierto que ese pequeño muro, o gran muro como humano, que se creó ahí, un muro de Berlín, si tú quieres, eso hizo daño a muchas generaciones de animadversión a España. Y yo creo que no hemos pasado, Moratino, en un primer momento hablaba, bueno, pero es que hay que otra vez que enamorar al pueblo de Gibraltar. Bueno, sí, se enamora, pero no haciendo tampoco el imbécil, ¿no? O sea, regalando las cosas como eso. Así no, así lo que te toman es por el pito sereno, como decía antes. No creo que así se enamore. Lo que sí es que se enamora cuando tú respetas y hay un respeto mutuo, ¿no? Entonces, claro, ese cierre de la frontera supuso una animadversión por generaciones en Gibraltar hacia España. De suerte que eso tardaría ahora mismo decenas de años en que volviera a ocurrir. Yo, mi abuelo, que todavía tengo una abuela que vive, pues recordaba antes del cierre de la frontera de Gibraltar cómo pasar por la frontera, pues era una cosa que tampoco era tanta, no era un drama, no sé si me explico, o sea, había una comunicación y una fluidez. De hecho, la línea empieza a crecer hace 140 años como barrio, entre comillas, obrero de toda la actividad mercantil y empresarial que había de Gibraltar. Entonces, bueno, yo creo que esa situación fue un desacierto, un error extraordinario y mayúsculo. Que no se vuelva a repetir y que las cosas vayan por su cauce. Vamos a hacer la última pausa del programa resumen de hoy viernes. Volvemos en nada y menos. Hasta ahora mismo.